Ahora sí vamos a dar comienzo al curso del día de hoy, titulado Legislación Aduanera. Antes que nada, bueno, Negocios Pavitratma les agradece su presencia y el acompañamiento el día de hoy a esta, nuestra primera sesión del curso. A nombre de nuestro director Armando Guevara, pues sí, apreciamos mucho su acompañamiento y esperamos que este curso pues les sea útil, les sea informativo y les permita pues allegarse un poquito más de toda esta información relativa a los diferentes, a las diferentes disposiciones, regulaciones, y demás ordenamientos de carácter legal, que hay que decirlo son bastantes, son amplios y también pues a veces resultan complejos, pero lo cierto es que tenemos que atenderlos en pos de realizar una operación de comercio exterior sana y nada, bueno, eso sería para comenzar. Nada más, si me hicieran el favor de confirmar que pueden ver lo que estamos proyectando, por favor. Si gustan colocar en el chat, encender su micro para nada más estar seguros que sí están viendo la presentación. Entonces un segundo para corregir. Listo. Ahora sí, si pueden visualizar la presentación. Listo, me confirman que ya se ve. Muy bien. Pues comencemos. Durante este curso, que va a tener una durabilidad de 4 semanas, vamos perdón, 5 semanas, corrijo, vamos a revisar los diferentes ordenamientos legales. Como sabemos, pues la legislación aduanera es bastante extensa. De hecho, podemos percibir aquí una nube que incluye todas las leyes que al final del día tienen repercusión en nuestra operación de comercio exterior. Tenemos desde una ley de comercio exterior, pasando por una ley aduanera, pasando por las reglas generales de comercio exterior, por los decretos de los programas de fomento, por tratados internacionales, e incluso por otras órdenes o leyes que no son propiamente de comercio exterior, como son una ley del IVA, una ley de ISR, y todas estas, un código fiscal federal, todas estas tienen pues un impacto importante en nuestra manera de llevar las operaciones. Entonces, pues el día de hoy vamos a enfocarnos exclusivamente en la Ley de Comercio Exterior, que es una de las leyes más pequeñitas en extensión de toda esta parte que conlleva el comercio exterior. Entonces, seguramente esta primera sesión será la más pequeña. Bueno, ya entrando de lleno al tema, ¿qué es la legislación? Una legislación va a ser aquel conjunto de leyes que van a determinar las regulaciones en una materia. Ahora, concretamente, si estamos hablando de legislación aduanera, pues vamos a entender que esta materia es en comercio exterior y pues tiene una aplicación en nuestro país exclusivamente, lo que es la legislación aduanera mexicana. Ahora, esta lámina que están ustedes viendo ahora, en realidad es una lámina que nos va a servir de manera subsecuente para las futuras sesiones. ¿Por qué? Porque nos va a presentar la estructura o la manera de trabajar y de analizar la ley. De entrada, bueno, ¿qué es una ley? Es un precepto conjunto de preceptos dictados por la autoridad, las autoridades competentes, mediante las cuales se va a mandar o incluso a prohibir algo ya acordado previamente por una legislación competente. En nuestro caso, pues hablamos de una Cámara de Senadores, una Cámara de Diputados y un Ejecutivo Federal. Entonces, una vez que entendemos este concepto de ley, vamos a revisar ahora cuáles son o cuáles pueden ser los componentes de cualquier ley que den paso a su estructura.
Tenemos de entrada un objeto de la ley, que es la parte que nos va a indicar a qué se aplica una legislación. En este caso, pues el objeto de la legislación aduanera obviamente pues son las operaciones de comercio exterior. Tenemos también un sujeto que van a ser aquellos particulares, llámense personas morales o personas físicas que están obligadas a acatar estas leyes, o incluso ya cuando hablamos de leyes que están marcando alguna contribución o algún pago de impuestos, pues nos está determinando esta parte de la ley que el sujeto será aquel que debe de cumplir con ese impuesto, con esa contribución. El ámbito de aplicación va a ser el alcance territorial que tenga la ley. Es claro que todo lo que vamos a revisar durante este curso tendrá un ámbito de aplicación exclusivo en México. Y en cuanto a la base, aquí ya base y tasa nos vamos a referir un poquito más a leyes en un sentido contributivo, en un sentido fiscal. Entonces, tanto la base como la tasa, pues nos están hablando ya de un impuesto. La base va a ser aquella cantidad sobre la cual se va a aplicar un impuesto, y la tasa será tal cual el porcentaje o el valor determinado de impuesto a pagar. Finalmente tenemos una época de pago, que es el plazo o el momento preciso en que nosotros debemos de cubrir una contribución. Entonces, todos estos elementos que estamos mencionando que componen la estructura de una ley, se las presentamos de entrada porque vamos a notar que en todas las siguientes leyes que empecemos a revisar van a contar con esta estructura. Y de hecho, a lo largo de la presentación, ustedes van a poder percibir que estamos hablando de un objeto de la ley, que estamos hablando, no sé, de una base para el cálculo del IVA, y pues esa es la intención ahorita de que conozcan cómo se estructura la ley y cómo es que la vamos a empezar a analizar en el curso. Hablando de la legislación aduanera en México, pues tiene un marco jurídico bastante amplio. Podemos ver aquí, pues de hecho, bastantes ordenamientos, y para efectos de nuestro temario y de composición del curso tenemos todas las leyes que ven citadas ustedes aquí. Como les mencionaba ya, empezamos por el punto número 1, que es la Ley de Comercio Exterior. La siguiente sesión estaremos abordando la ley aduanera y posteriormente la LIGI y otras leyes. Pero ya tan solo, si bien no estamos abarcando a lo mejor el 100% de esta legislación, podemos ver que sí es bastante amplia, y tan solo lo que conlleva a nosotros incluir en este curso, pues ya es una buena parte de. Y ahora sí, entrando al tema del día de hoy, Ley de Comercio Exterior. La manera en que está estructurada la Ley de Comercio Exterior es por títulos. Vamos a encontrarnos con 9 títulos en esta ley, que ya les decía yo es de las de menor extensión de la legislación aduanera en México, y a su vez cada uno de estos títulos estará compuesto por determinados capítulos, y estos capítulos a su vez van a estar compuestos por artículos. Entonces, pues sí, aquí tenemos contenidos los 9 títulos que pues van desde disposiciones generales, pasando por temas como prácticas desleales del comercio exterior y cerrando con infracciones y sanciones. Entonces, vamos a ello. Empezando por el título 1 de disposiciones generales, que es muy pequeñito este título, nos presenta precisamente desde el primer artículo cuál es el objeto de la ley, y nos dice que la Ley de Comercio Exterior pues tiene como objetivo esencial el regular y el promover el comercio exterior. Y regularlo no desde un ámbito operativo 100%, sino más bien desde un ámbito de conveniencia para el país, desde un ámbito en el cual se pueda asegurar que la actividad comercial en México está protegida, tanto la de internación de mercancías como la de exportación de mercancías. En este sentido, ¿qué más busca o cuáles son los otros objetos de esta ley? Pues es incrementar la competitividad de la economía nacional en México. También nos indica que va a propiciar el uso eficiente de los recursos productivos del país.
Busca también integrar la economía mexicana al contexto internacional, a la economía internacional. Y finalmente, pues quiere o pretende defender a la producción nacional, a la planta productiva de cualquier práctica desleal de comercio exterior. Y en ese sentido, pues va a ser muy puntual en cuáles van a ser esas medidas de protección, cuáles van a ser esas actividades que pudieran considerarse como actividades, como prácticas desleales de comercio exterior, y cuáles son los medios con los cuales la autoridad se va a llegar para precisamente promover todo este comercio exterior y fomentar esta competitividad internacional de la cual nos habla el artículo 1 en su objeto. Hacia el artículo 2 vemos el ámbito de aplicación, que ya veíamos también es un elemento de la estructura de la ley, y nos dice pues lo que ya sabemos, ¿no? Que obviamente esta disposición va a tener un alcance, una aplicación en toda la República Mexicana, obviamente sin contradecir o sin oponerse a algún ordenamiento que se encuentre dentro de los tratados o convenios internacionales de los cuales nuestro país sea parte. Después tenemos de inmediato ya el título 2, facultades del Ejecutivo Federal, de la Secretaría de Economía y de las comisiones auxiliares. Comenzando por el capítulo 1, que delimita cuáles van a ser los alcances y las facultades del Ejecutivo Federal. En su artículo 4, pues traemos aquí para ustedes las más importantes, o cuáles van a ser esas funciones al marco de la Ley de Comercio Exterior que debe desempeñar el presidente de la República o el Ejecutivo Federal. La primera de ellas es crear, aumentar y disminuir aranceles. Esto es impuestos de comercio exterior. Para el caso de México, pues tenemos muy bien identificado un impuesto general de importación, un impuesto general de exportación, y pues precisamente en su labor está determinar esos porcentajes, asignar a la importación o exportación de determinadas mercancías. Ahora, desde aquí les puedo adelantar que no es una labor que va a desarrollar el Ejecutivo de manera independiente por sí solo, salvo ciertas circunstancias. De manera usual o en el esquema normal de trabajo es que el Ejecutivo Federal pues lo haga en conjunto con otros entes que vamos a revisar más adelante en esta ley. El segundo punto es regular, restringir o prohibir la exportación, importación o circulación o tránsito de mercancías. Esto obviamente pues en el mismo sentido de cuidar y de regular la actividad de comercio exterior en torno a que nunca deje de ser nuestro país competitivo con respecto a otros países, y que no vaya a ser en ningún momento pues víctima de alguna práctica desleal que tenga lugar desde otro país desde el cual nosotros podamos importar mercancía. En el punto 5 también nos dice que pues va a ser el encargado de conducir negociaciones comerciales internacionales. Esto de hecho es algo que hemos podido percibir a últimas fechas, y recordemos que acabamos de entrar en vigor en cuanto a un nuevo tratado con América del Norte, que obviamente pues trae un contexto detrás, pero que pues al menos en su inicio implicó que hubiera pues ahí un tocar base de parte del Ejecutivo, sobre todo con el gobierno de Estados Unidos, claro, también con el de Canadá, y pues como parte de sus facultades al ser el Ejecutivo Federal con respaldo en esta ley. Y de igual forma tenemos en el punto número 6, coordinar actividades de promoción al comercio exterior. Para aquellos que ya están a lo mejor más inmersos en todo lo que implica el modo de comercio exterior, pues pueden pensar sin problemas en todos los programas con los que se cuenta para incentivar precisamente la exportación, sobre todo de mercancías de parte de nuestro país. Podemos pensar a lo mejor en un programa IMEX, en un programa PROSEC o en algunas otras instancias como una regla octava, como un DROBAC. Todas estas programas pues con esa intención precisamente pues de favorecer el comercio exterior en México.
Y como última facultad relevante del Ejecutivo Federal, en el punto 7, hablamos de pues de buscar una sinergia, una conexión entre Secretaría de Economía y Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de manera que entre los tres, es decir, Economía, SAT o bueno, Hacienda y el Ejecutivo, pues trabajen de manera conjunta en torno a todas estas regulaciones, a todos estos creación de programas de comercio exterior. Y así como nos mencionan cuáles son las facultades del presidente de la República, también nos cita cuáles van a ser las facultades de otras organizaciones pues que tienen amplia repercusión en las operaciones de comercio exterior. Ya mencionamos a los tres principales, que será el Ejecutivo, Hacienda, y ahora vamos con Secretaría de Economía. La primera de esas facultades pues es proponer aranceles. Les adelantaba en el slide anterior que en realidad no es un trabajo que desempeña de manera independiente el Ejecutivo Federal, sino que lo hace en conjunto con otras dependencias. Aquí lo probamos, por eso también la facultad número 1 de Economía es proponer aranceles. Otra de esas facultades, en el inciso 3, es la de igual forma establecer regulaciones y restricciones no arancelarias, de manera, reitero, conjunta con el Ejecutivo Federal. Y en el punto 4 tenemos la creación o el establecimiento de reglas de origen. Esto también al calce, por ejemplo, del tratado que acaba de entrar en vigor, el TEMEC, pues implicó que en aquel momento el secretario de Economía se reuniera con sus iguales de Estados Unidos y de Canadá para establecer y formular las diferentes reglas de origen que iban a tener parte en el tratado. Entonces, pues sí, es siempre una comisión o un equipo de trabajo enviado por Secretaría de Economía para trabajar en torno a crear y establecer reglas de origen. También tienen ellos la capacidad de establecer cupos de importación y exportación. Más adelante la propia Ley de Comercio Exterior nos menciona a qué nos referimos con estos cupos de importación y exportación. Por ahora les puedo decir pues, que son límites en cantidad para poder importar o exportar. De igual forma, en el inciso 7 nos va a mencionar que la Secretaría de Economía es la encargada de emprender investigaciones a prácticas desleales de comercio exterior. Ellos son la instancia a la que nos debemos de dirigir cuando nosotros como particulares, principalmente como personas morales, identifiquemos que hay un conflicto importante de intereses por a lo mejor hay alguna cuestión de subvención de precios o discriminación de precios, cualquier tema relacionado o identificado como una práctica desleal de comercio exterior, nosotros nos vamos a acercar con esta secretaría para que se dé paso a una investigación. En el punto 10, bueno, tenemos que también van a trabajar en las disposiciones de acuerdos y tratados internacionales, muy similar con este esquema de trabajo para el establecer reglas de origen, también lo vimos a recientes años, en el que pues México se reúne con los otros dos países miembros del tratado y trabajan en conjunto para llegar a acuerdos y establecer disposiciones que rijan las condiciones de ese tratado. También se encargan de emitir las reglas generales de materia de comercio exterior. Nosotros solemos trabajar o tener mucho más presente las reglas generales de comercio, las reglas generales de comercio exterior, que son las que emite Secretaría de Hacienda, que son como con las que a lo mejor estamos más trabajando día a día. Pero Economía, por su parte, también emite sus propias reglas y pues también tienen pues, impacto o tienen ordenamientos importantes a considerar en nuestras operaciones de comercio exterior, pero pues sí son, digamos, menos populares que las del SAT. Y como último inciso tenemos el establecer programas de fomento al comercio exterior. Por eso cuando nosotros a lo mejor tramitamos un IMEX o un PROSEC, lo hacemos
pues proporcionando información a la Secretaría de Economía. No nos dirigimos con ninguna otra secretaría o con alguna otra dependencia. Todo el intercambio de información para nosotros poder obtener ese programa se da directamente con Secretaría de Economía. Ahora, hay una tercera parte involucrada adicional a la Secretaría, al propio SAB y al Ejecutivo Federal. Y en el artículo 6 nos habla de un esquema conocido como comisiones auxiliares. Las comisiones auxiliares es, digamos, un grupo interdisciplinario en el que se van a reunir, por decirlo de alguna manera, diferentes dependencias gubernamentales. Por aquí podemos ver en el slide que estamos hablando, no sé, de una Secretaría de Relaciones Exteriores, del propio SAT, de la Secretaría de Salud, de un COFOSE, un Banco de México. ¿Por qué? Porque todas estas dependencias en grupo van a trabajar pues precisamente para formar parte y para construir todas esas disposiciones en torno a las operaciones de comercio exterior. A lo mejor van a trabajar todos en conjunto para establecer regulaciones y restricciones arancelarias. Van a trabajar en conjunto para establecer medidas de salvaguarda, que ahorita vamos a revisar qué son. Entonces, a eso se refiere estas comisiones auxiliares, son todas estas dependencias trabajando en conjunto, pues para igual contribuir con sus propios ordenamientos legales. Y de hecho, a lo mejor por ahí, pues también a propósito de la situación actual, podemos citar un ejemplo muy claro. En el marco de la pandemia, hay algunos ordenamientos muy precisos que hace la Secretaría de Salud para importar determinados productos o determinados insumos de, bueno, dispositivos médicos o para el cuidado de la salud, ¿no? Para cubrebocas. Y pues obviamente la Secretaría de Salud interviene en su papel de comisión auxiliar para regular y citar cuáles van a ser las regulaciones o las restricciones a cumplir en este sentido. En el artículo 7, bueno, nos vamos a encontrar con que precisamente esta comisión auxiliar pues tiene también la tarea de analizar, evaluar, proponer y concertar acciones en el sector tanto público como en el privado en materia de exportaciones, también de importaciones, como el ejemplo que les ponía, ¿no? Entonces ellos pues van a tener esa parte o esa intervención en cuanto a nuestras operaciones. Después pasamos, con esto concluimos el título 2, llegamos al título 3, donde ya empezamos digamos como que a dejar de definiciones atrás, empezar un poquito más ya en cuestiones de operatividad. En el artículo 9 se nos introduce un poquito al tema de cómo determinar el origen de las mercancías o cómo trabajar con este tema del origen de las mercancías. Empezando por cómo podemos nosotros considerar el origen de estas mercancías y lo hacemos en dos sentidos. De entrada tenemos el origen nacional cuando estamos hablando de productos que tienen como origen, vaya, pues sí, un origen mexicano. Y en un regional cuando hablamos de un producto que pues entra en un tratado, por ejemplo, a lo mejor no sé, miel. La miel se produce enteramente en nuestro país porque pues, las abejas la producen en alguna comunidad de nuestro país y pues, se trata de un producto nacional. Pero si a lo mejor pensamos en algo mucho más elaborado, como una manufactura del sector automotriz, que a lo mejor trae componentes de Estados Unidos, trae componentes de Canadá y componentes mexicanos, nacionales, sí podemos determinar que es un bien originario, pero es un origen regional. Es regional porque pues va al amparo de un tratado o de una región como tal que es América del Norte. Entonces, tenemos el origen dispuesto en estos dos sentidos. ¿Por qué es importante para la autoridad y en realidad para los importadores y exportadores conocer o determinar el origen de las mercancías? Principalmente por 3 puntos que se mencionan en este artículo 9.
primero de ellos y el más delicado, pues es poder establecer preferencias arancelarias. Si a lo mejor la mercancía en cuestión está sujeta a algún pago de impuesto, a través de un tratado nosotros podemos omitir ese pago de impuestos y pues es por eso muy necesario que la autoridad pueda conocer con todos los recursos y con todo el respaldo si esa mercancía es originaria de algún territorio que implique el no pago de esos impuestos. También por cuestiones de marcado de origen, esto es sobre todo para pues, productos como reconocidos mundialmente como mexicanos. Si vemos en la esquina izquierda tenemos el clásico sello de hecho en México, por si hablamos como de un tequila, por ejemplo, de un mezcal, pues es importante también tener la certeza sobre ese origen para poder aplicar esta marca o esta señalización. Y por último, es importante la determinación del origen porque con base a esto se puede dar la aplicación de cuotas compensatorias, cupos u otras medidas. También la propia ley nos propone o nos da a conocer qué son las cuotas compensatorias, qué son los cupos y cómo funcionan. Pero ya vamos a revisar, pues estos dos conceptos, las cuotas compensatorias y los cupos, tienen origen o determinan a partir del lugar de origen de las mercancías. Por eso también es importante esta determinación. En el artículo 10 se nos mencionan cuáles son los criterios principales para establecer reglas de origen o para determinar, dadas las circunstancias, pues que una mercancía es originaria o no. Comienza por la fracción 1, donde nos dice cambio en la clasificación arancelaria. ¿A qué nos referimos con esta parte? Es algo que seguramente algunos de ustedes conocerán como salto arancelario o brinco arancelario, que es cuando, dada la redacción de una regla específica de origen, nuestra mercancía migra de una partida o de una fracción a otra. Entonces, como componente tiene una fracción y al ya conformar un producto terminado, pues ahora el producto terminado tiene otra nueva fracción, entonces hubo ahí un salto arancelario y esa es una de las formas en las que nosotros podemos establecer o conferir ese origen. En el punto número 2 tenemos contenido nacional y regional. Este también seguramente lo ubicamos de otra manera, como valor de contenido regional. Y tenemos por ahí muy bien identificados dos métodos, que es el valor de transacción y el costo neto. Que estos ya son como pues, más específicos y a lo mejor más bien pues, sujetos de análisis para otro tipo de temas, como serían los tratados. Y en el punto 3, pues otro criterio de origen será la producción, fabricación o elaboración. Aquí nos referimos a que a lo mejor el determinado producto o insumo componente, pues puede ser enteramente producido dentro de nuestro país y pues por eso de manera directa o casi inmediata pues se le puede conferir este origen. En el título 4 de aranceles y medidas de regulación y restricción arancelarias del comercio exterior, perdón, ya nos adentramos un poquito más a qué nos van a permitir y qué no nos van a permitir para poder... Ajá, es lo que te digo, pero ¿me puedes checar cómo ya se un segundo, Si me apoyan silenciando sus micros, por favor. Muy bien, gracias. Sí, les comentaba, bueno, aquí ya nos van a decir un poquito qué es válido, qué no es válido para importar o exportar, sin que en ningún momento se ponga en riesgo esa competitividad internacional de la cual se nos habla desde el artículo 1 y pues seguir en todo momento fomentando prácticas leales, prácticas adecuadas de comercio exterior y fomentando evidentemente el comercio exterior. Entonces, para empezar con todo este tema, se nos habla de un concepto importante que es el de arancel. En el artículo 12 nos mencionan que los aranceles van a ser aquellas
cuotas de las tarifas de los impuestos generales de importación y exportación que se van a fijar a nuestros, que se le van a calcular al valor de nuestra mercancía a importar o exportar. Y bueno, estas cuotas a cubrir o este impuesto, a lo mejor ustedes lo pueden asimilar más o reconocer más como un impuesto, no tanto con la palabra, el concepto de arancel, pues tiene varios tipos. El primero de ellos, pues, es el ad valorem. Seguramente muchos de nosotros no solemos llamarle de esta manera cuando vemos un porcentaje asignado a nuestra fracción arancelaria, pero el nombre correcto pues no es precisamente el de porcentaje, sino es el de ad valorem. Y pues como ya lo dije, este es cuando se expresa en términos porcentuales y se aplica el valor aduana de la mercancía. Entonces, seguramente el más frecuente, o no sé, en un 80% de los casos, nosotros como agentes o personas que trabajan en el comercio exterior, cuando nos encontremos con el momento de clasificar o de determinar la fracción arancelaria, pues revisamos precisamente a qué arancel o a qué impuesto está sujeta esa mercancía y vamos a encontrarnos en la mayor parte de los casos con un porcentaje, es decir, con un arancel ad valorem. El ejemplo que tenemos aquí es el de unos arándanos. Si nosotros consultamos la fracción arancelaria de blueberries o de arándanos azules, pues vamos a encontrar que tiene un 20% de arancel ad valorem. Es decir, que si nosotros queremos importar, no sé, unas 3 toneladas de arándanos, tendremos que pagar el 20% del valor de esas 3 toneladas para poderlo importar. Ese es en el caso del ad valorem. Tenemos otro tipo de arancel que es mucho menos frecuente, que es el específico. Este es cuando se expresa en términos monetarios por unidad de medida. Si no queda claro, tenemos aquí también citado un ejemplo. Vemos unos cubitos de azúcar y el azúcar en general pues tiene asignado un arancel del 0.338 dólares por kilo. Es decir, por cada kilo de azúcar que yo importe tengo que cubrir adicional a lo que me costó el azúcar, pues un impuesto de 338 dólares. Y todavía menos frecuente nos encontramos con el último tipo de arancel, que es el arancel mixto, que no es otra cosa más que una combinación de los dos anteriores. Entonces me va a pedir que yo al momento de importar cumpla tanto con un porcentaje como con un término monetario específico. Y vemos aquí, en el caso de las fresas, tienen asignado un arancel mixto, hablamos de un 20% de ad valorem y un específico del 0.36 dólares por kilo. Entonces, los dos los voy a cubrir. Y bueno, estos son los 3 tipos de arancel. Además de tener tipos de arancel, tengo modalidades de aranceles. Esto es como cuándo me va a aplicar uno o cuándo me va a aplicar otro. En el artículo 13 nos mencionan concretamente 2 tipos de modalidades. La primera es el arancel cupo, cuando se establece un nivel arancelario para cierta cantidad o valor de mercancías a exportar o importar y una tasa diferente a las exportaciones o exportaciones cuando se exceda de dicho monto. Aterrizando esto que dice aquí, el arancel cupo es aquel que va a entrar en función una vez que se haya cumplido con un cupo de importación. Les decía yo que el cupo lo podemos entender como un límite. A lo mejor una mercancía tiene un límite de importación de, no sé, 3,000 piezas. No puedo, por poner un ejemplo, no puedo yo exceder esas 3,000 piezas a importar. Y si yo excedo esa cantidad, pues puedo importarlo, pero entonces se me va a asignar un arancel cupo o va a entrar la modalidad del arancel cupo. Y de igual forma ocurre ese caso con el azúcar. Entonces, una vez que, bueno, la economía establece un cupo para el azúcar y solo está permitida la importación de X número de toneladas de azúcar y ya se excedió ese cupo, yo como importador voy a tener que cubrir un arancel de 0.015 redondeando dólares por kilo. Pero entonces aquí entendemos que este arancel adicional no entra en juego sino hasta que nos excedimos del monto establecido por el cupo.
Y también contamos con una modalidad de arancel estacional. Esto es un poquito más simple de entender. Esto es cuando, dependiendo de la época del año o de determinados meses en el año, se va a asignar un arancel a cumplir. Entonces, ponemos por aquí el ejemplo de las uvas. Nos indica la ley que cuando se importe del 1 de enero al 14 de abril, y del 1 de junio al 31 de diciembre de cada año va a entrar en vigor este arancel estacional. Esto es, si yo estoy importando el 13 de febrero, voy a cubrir el arancel estacional cuando se trate de importación de uvas. Sin embargo, si yo decido importar el 7 de mayo o tengo un embarque a importar el 7 de mayo de uvas, no voy a estar sujeto al cumplimiento de este arancel estacional, porque obedece simplemente a temporalidades. Claro está que estas temporalidades pues se ajustan o se determinan en torno a las circunstancias de la producción nacional, del mercado nacional, circunstancias de abasto, porque precisamente tanto la protección del mercado nacional como poder garantizar el abasto interno son las dos preocupaciones apremiantes de nuestro país o de México y en realidad de cualquier nación a cuidar, y por eso pues la razón de ser de esta ley, ¿no? Entonces este tipo de aranceles estacionales seguramente están relacionados con pues precisamente garantizar la protección de la producción nacional y del abastecimiento del producto en nuestro país. En el capítulo 2 de este mismo título, medidas de regulación y restricción no arancelarias, nos va a explicar en qué casos o bajo qué circunstancias se van a establecer estas regulaciones y restricciones tanto en la importación como en la exportación. En el artículo 15, bueno, esclarece todas las que van a tener lugar en el caso de la exportación. Nos habla precisamente de lo que ya les adelantaba, pues de poder garantizar un abasto de productos, tanto para los productores nacionales como para el consumo de la población mexicana. Entonces, en pos de cuidar que siempre haya suficiente carne de puerco, por poner un ejemplo, que pues pueda alimentar a toda la población mexicana, pues se va a regular la entrada de este tipo de producto al país. También las regulaciones y restricciones no arancelarias en el sentido de la exportación se van a establecer cuando haya que realizar un control de recursos no renovables. Obviamente estamos hablando por ahí de alguna exportación de algún producto que pudiera representar una afectación a nuestros recursos, y precisamente cuando se dé esos casos, pues la autoridad va a hacer lo posible por cuidar de esos recursos y a lo mejor evitar que no salgan o que no se exporten o no se comercien tanto hacia el exterior. También cuida pues que haya un acatamiento importante a los tratados y acuerdos internacionales. Esto es, que si hay alguna circunstancia concreta que nos explique el tratado que hay que cuidar como parte de la relación comercial entre los países que están inmersos en ese tratado, pues por ahí podría haber también alguna regulación o restricción en este sentido. Otro caso es el de preservar la flora y fauna, y pues también cuidar de cuestiones de valor histórico o artístico o arqueológico. Por eso a lo mejor cuando se trate de mandar al exterior alguna reliquia, algún vestigio, algún elemento de los museos o de cualquiera de estos centros que promueven la cultura en México, pues sí se van a poder enviar, quizá nada más sea de manera temporal para que los puedan visitar en algunos otros países, pero pues siempre al calce o siempre teniendo en cuenta que cumplir con todas estas regulaciones y restricciones arancelarias. Y por último, pues para garantizar la seguridad nacional. De este rubro de la seguridad nacional, en realidad nos vamos a encontrar un gran número de regulaciones y restricciones no arancelarias, y no solo en la exportación, también lo vamos a notar en la importación. Cuando por ahí, no sé, nos veamos en la situación a lo mejor de importar algún componente, algún insumo que pueda tener una doble función, que pueda ser una función para la cual nosotros lo estamos importando, no sé, que forma parte de nuestro proceso productivo,
pero que a lo mejor también tiene alguna función peligrosa que pudiera ser utilizada de manera indebida por personas con otras intenciones, pues puede representar algún riesgo para la seguridad nacional. Nos van a pedir por ahí cumplir con una carta de uso dual en la que se proteste bajo promesa de decir la verdad, que esa mercancía solo se va a utilizar con fines productivos y en ningún momento pues para poner en riesgo a la población mexicana. Y pues les decía, ya también tenemos lo propio en el caso de la importación. En este caso, lo que se busca de entrada es evitar cualquier desequilibrio en la balanza de pagos. Esto es más bien en un sentido macroeconómico, en un sentido de como lo hacen pues, todos los países que usualmente tratan de pues dar más importancia a la parte de exportar, de vender, porque eso implica obtención de ingresos o de más recursos, y no a la de importar, porque eso, claro está, pues implica una salida de dinero de nuestro país. Entonces ellos buscan que nunca se vaya a desequilibrar esta balanza de tal forma que haya más importaciones que exportaciones. Otro de los puntos es el de regular la entrada al país de productos usados o productos de desecho o sin un mercado sustancial. Por eso notamos que cuestiones como vacas de ropa pues están bastante reguladas, o si no es que a veces definitivamente prohibidas de ser importadas a nuestro país. Pues eso es lo que se busca evitar y pues así lo menciona precisamente el artículo 15. De igual forma, pues tenemos que establecer estas regulaciones y restricciones no arancelarias al calce de los tratados y acuerdos internacionales de los cuales México forme parte. Y otra de las motivaciones para estas regulaciones es la respuesta a restricciones de otros países, que esto es un poquito más como de un tema a lo mejor hasta de guerra comercial, ¿no? Si un país, a mí México, me pone algún tipo de restricción para la recepción de mis productos mexicanos, pues yo puedo dar respuesta o puedo establecer medidas en contraparte a esa medida que se tomó en ese otro país. Y por último, pues de nuevo, lo que ya les adelantaba, la parte de cumplir con todas las cuestiones de seguridad nacional. Buenos días. Bueno, vamos a dar seguimiento con el artículo 17A. Igual nos habla sobre los documentos a que acredite el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias que ya comentaba Das. Estas deberán ser acompañadas en el pedimento en los términos de la legislación aduanera. Como un ejemplo, pues alguna NOM o algún permiso que se debe digitalizar y colocarlo en el pedimento. De ahí, en el artículo 19 nos habla sobre las medidas sin someter a la opinión de la comisión auxiliar, como es la situación de emergencia, que se notifique a la comisión y que se publique en el DOF, por poner un ejemplo, COFEPRIS. También, bueno, nos dice que habrá una duración máxima de 20 días para todo esto. Ok, nos habla también sobre el artículo 21, donde nos dice que Economía establece los permisos previos a la importación y exportación, y pues vamos a ver cómo es que los expide. Como primer punto nos habla sobre una previa opinión de la comisión, después un formato de las solicitudes, así como los requerimientos de información y los procedimientos de trámite. Esto será con un plazo máximo de 15 días y también nos habla sobre las modalidades, condiciones y vigencia al que estará sujeto, así como el valor y la cantidad o volumen de la mercancía a exportar o a importar y los demás requisitos que sean necesarios para poder realizar todo este trámite. De hecho, aquí podemos encontrar algunos ejemplos muy puntuales, por ejemplo, hablando de productos siderúrgicos, es decir, de aceros, de hierro, de aluminio, pues debemos de cumplir con un aviso de importación, un aviso previo de importación
de productos siderúrgicos, o a lo mejor en algunos otros casos pues encontramos este tipo de avisos en cuestiones de telas, en cuanto a los TPLs o algún otro aviso o permiso previo de importación, sin el cual, si no lo obtenemos, si no obtenemos una resolución con respecto a este permiso, es decir, que nos sea concedido, pues no vamos a poder realizar la importación. Bueno, aquí como ejemplo nos da un formato de aviso automático de importación y bueno, aquí nos dice los diferentes campos, la fecha de publicación del formato, nos da los datos generales del importador, su CURP, su nombre y bueno, un ejemplo son los avisos automáticos de, por ejemplo, el acero y nos pide pues para poder realizarlos el certificado de calidad y el certificado de molino. Entonces, con toda esta información vamos a poder generar este aviso y de esta manera estar cumpliendo con lo que nos solicita la ley. Ok, mi compañera Dacia ya les había comentado algo sobre el cupo de exportación o de importación. En el artículo 23 nos comenta que se entiende por cupo de exportación o importación el monto de una mercancía que podrá ser exportada o importada, ya sea máximo o dentro de un arancel. Aquí como ejemplo tenemos la de unos cigarros, que entra en la fracción 2402-1001 y nos dice que el monto que se permite es de 1.250 piezas por año. Así lo tenemos no solamente pues en los cigarros, sino en más mercancías. La importación y circulación o tránsito de mercancías estarán sujetos a las normas oficiales mexicanas. Entonces hay que considerar muy bien esta parte para identificar cuál es el monto que nosotros podemos importar o exportar y no es caer en irregularidades. Tenemos el título 5, que son las prácticas desleales de comercio internacional. Nos dice que en el artículo 28 y 29 nos dice que las prácticas desleales de comercio internacional, la importación de mercancías en condiciones de discriminación de precios o subvenciones en el país exportador, ya sea de origen o de procedencia, que causen daño a la rama de producción nacional de las secretarías idénticas o de mercancías idénticas o similares, perdón. Es por eso que se realizan las cuotas compensatorias previa a la investigación de la Secretaría de Economía, que como lo comentaba Das, bueno, esta parte es importante para que en México no caiga, pues a lo mejor en cuanto a producción y esto haga que se pierdan empleos. Dentro del capítulo 2 nos dice la discriminación de precios, de acuerdo al artículo 30, nos dice que la discriminación de precios en la introducción de mercancías al territorio nacional a un precio inferior a su valor normal. Es decir, si a lo mejor aquí en México, en el mercado, un celular se encuentra, no sé, en 5,000 pesos, no puede venir a lo mejor un celular de China y darlo en 2,000 pesos. Estaría pues pegándole al mercado mexicano y por ende pues a todo el empleo y a la economía de México. En esta parte continuando con el tema de discriminación de precios, tenemos de entrada un concepto del artículo 31 que nos dice cuál es el valor normal. Nos dice que el valor normal es el precio comparable de una mercancía idéntica o similar que se destina al mercado interno del país de origen en el curso de las operaciones comerciales normales. Aquí dos cosas. ¿Por qué nos habla de una determinación de un valor normal? Porque con base a este valor normal nosotros podemos determinar qué está por abajo de ese valor que me implique una discriminación de precios. Y pues hablando un poquito más de qué es este valor normal, no es otra cosa más que un precio, digamos, aceptable o estándar en el mercado internacional de mercancías que sean parecidas, como dice aquí, idénticas o similares con la cual yo estoy realizando mi operación de comercio exterior. Entonces, ¿cómo puedo yo determinar o conocer ese valor normal? Nos da dos supuestos. El primero de ellos es con un precio comparable de una mercancía idéntica o similar
exportada del país de origen a un tercer país en el curso de la operación comercial normal. Es decir, que no haya por ahí ninguna circunstancia que me modifique de manera importante el precio, ¿no? Hablamos como de lo normal, bueno, de lo que es usual en cuanto a un precio. Y obviamente, si yo tengo a lo mejor más de una mercancía idéntica con la cual comparar o evaluar, pues siempre me debo de ir por el más alto. De hecho, este es un criterio que ocupamos en más de una cuestión de comercio exterior. Por ejemplo, cuando tenemos dudas entre dos fracciones arancelarias y a lo mejor estamos en proceso de meter la consulta ante la autoridad, nos dicen, ¿sabes qué? Por lo pronto determina o ocupa la fracción arancelaria con el impuesto más alto. ¿Por qué? Porque en caso de que hubiera por ahí algún tema, pues tú no estarías, digamos, omitiendo ningún pago debido a la autoridad, entonces mejor ocupa el más alto y casi que te curas en sano. Ese mismo criterio se aplica aquí. Si tengo una serie de precios de mercancías idénticas o similares para tomar como base, pues me voy a ir por el precio más alto. Y el segundo supuesto para determinar mi valor normal es el del valor reconstruido. Esto es, voy a tomar como referencia el valor del país de origen en donde estoy adquiriendo el producto a evaluar y se obtendrá de la suma de costos de producción, gastos generales y considerando un profit razonable, una utilidad razonable. Esto, claro, hablando cuando se trata de una operación comercial normal, que como ya dije, pues es como el parámetro usual o el precio usual que tendría en el mercado internacional. Para ser un poquito más claros o ejemplificarlo, mejor tenemos aquí una lámpara común y corriente. Y tenemos tres precios distintos. Uno con el que se oferta en el mercado chileno, otro en el mercado estadounidense y otro en México. Entonces, a lo mejor, pues yo voy a importar estas lámparas y para determinar que no me estoy por ahí comportando de manera indebida en cuanto a la asignación de ese precio o en cuanto a la importación a determinado precio de estas lámparas, yo las estoy importando con un valor de 800 pesos. Y como para asegurarme que lo estoy haciendo bien, pues voy a comparar contra el precio que tendrían las lámparas en el mercado chileno y dice serían 27.550 pesos chilenos. Y en el mercado estadounidense, de unas lámparas iguales o similares, el precio es de $32. Entonces, estoy hablando que en el mercado chileno está en 775 pesos y en el mercado estadounidense está en unos 750 pesos, si hago la conversión. Entonces, si veo que yo lo voy a importar con un valor de 800 pesos mexicanos, claro está que no estoy infringiendo o no estoy cayendo en una práctica desleal de comercio exterior y que mi precio pues está fijado de manera adecuada. No estoy ahí teniendo ningún tipo de discriminación o subvención de precios en este sentido. Y posteriormente, en el artículo 34 me dice que puede que tenga, que esté haciendo una importación no necesariamente del país de origen de la mercancía. Sabemos que a veces tenemos intermediarios que son de algún otro país y por lo tanto tengo un país de origen que es donde se elaboró, se creó el producto, país de procedencia que es de donde viene, no necesariamente del país donde se produjo, y pues la tercera figura que sería el país importador, en este caso México. Entonces, como para entender un poquito más este artículo 34, pues lo ponemos aquí como un diagramita. Tenemos de nuevo el caso de esas lámparas, lámparas que a México le son vendidas por Estados Unidos, no por China. Las lámparas se produjeron en China, pero quien me las está entregando a mí en México o me las está vendiendo a mí es Estados Unidos. Entonces, podemos entender que Estados Unidos pues, es el intermediario y el productor es China. Entonces, ¿qué es lo que hago? Si yo no tengo referencia o no puedo determinar mi valor normal para descartar este tema de discriminación de precios, pues me voy a basar en el precio que tenga esta lámpara en el país de procedencia. Entonces, ¿qué voy a tomar como base? Pues los $32 en los que se oferta esta lámpara en el mercado estadounidense.
Ahora, si por alguna cuestión, vaya, muy rara o un caso muy especial, yo no pudiera conocer el precio con el cual se venden estas lámparas en el país de procedencia, ahora sí me voy al país de origen. Entonces, ahora ya no voy a tomar el precio de Estados Unidos porque a lo mejor no se conoce en el mercado estadounidense el precio de esas lámparas. Entonces, ahora me voy con el precio en el que se ofertan en el mercado chino. Me dice, bueno, si necesitas tener una referencia de precio, te vas al país de origen y en el mercado chino te están ofreciendo estas lámparas en 227 yuanes chinos. Entonces, realmente pues no hay mayor ciencia en este artículo, es solamente saber que tengo pues dos opciones para comparar precios. Primero, en primera instancia, pues el país de procedencia. Segunda instancia es el país de origen. Después, continuando con este tema de prácticas desleales, tenemos en el artículo 3 el concepto de subvención. Ya vimos la discriminación de precios, no es la única práctica desleal, y el artículo 37 nos dice que la subvención como otra práctica desleal de comercio exterior va a ser aquella contribución financiera que otorgue el gobierno extranjero, bueno, ya sea el gobierno extranjero, organismos públicos mixtos o cualquier otra entidad u organismo regional, ya sea de manera directa o indirecta, a una empresa o rama de producción. Esto es, si en el país de producción, al cual yo eventualmente en México le voy a comprar, el gobierno de ese otro país le otorga cualquier beneficio, o le hace cualquier contribución de carácter económico a esa persona que eventualmente me va a vender, estamos hablando de una subvención. Para ponerlo como en términos más reales, ¿qué puede considerarse como una subvención? Primero, puede ser el otorgamiento de un apoyo económico de parte del gobierno a la empresa que exporta. Esto, de hecho, es algo bien notable en nuestras importaciones de productos chinos. La manera de desenvolverse del mercado chino, pues sí es en muchas ocasiones mediante subvenciones, y el propio gobierno chino suele otorgar algún tipo de beneficio o de apoyo económico a estas empresas para que al final puedan ellos colocar sus productos en precios mucho más bajos del mercado y que resultan ser pues mucho más convenientes, incluso si los comparamos con lo que nosotros aquí en México podríamos adquirir en el mercado nacional. Otro ejemplo de subvenciones cuando se aplican tarifas de fletes a las exportaciones con impuestos un poquito por debajo y que resultan ser más favorables. Esto es, regresando al ejemplo, a lo mejor en el caso de productos chinos, pues cuando se trate de un flete de exportación o cuando se trate de algún movimiento de transporte nacional allá en China, pues van a hacerlo con tarifas muy preferentes o tarifas mucho más bajas de lo normal, porque el gobierno chino está identificando que es mercancía que se va a exportar. Y con la intención y el propósito de fomentar esa exportación, esa venta al extranjero, se les dan todas las facilidades. Y por último es la exención o aplazamiento total o parcial de los impuestos directos o incluso de cotizaciones de seguridad social. Entonces, en conjunto, pues podemos notar que estos tres casos pues se refieren a darle la posibilidad a los exportadores de tener un beneficio, ya sea económico o un beneficio operativo, de forma que sus precios queden, pues los precios que puedan ofrecer o en los cuales puedan colocar sus productos en el mercado internacional sean mucho más bajos que el de la competencia. Y entonces, ¿qué sucede? Pues a lo mejor se le da este tipo de beneficios o de apoyos económicos a insumos como el acero, que ya nos comentaba Eileen, que es siempre un tema controversial aquí en México. Y este acero, pues está bastante favorecido por el mercado chino, tanto que cuando vienen a venderlo a México, resulta tener un precio muchísimo más bajo de lo cual nosotros podríamos encontrar en el mercado nacional. Entonces, con todo que el acero está al otro lado del mundo,
nos va a salir más barato a lo mejor adquirir ese acero que comprarlo en alguna empresa mexicana. ¿Por qué? Por este tema de subvención. Pero claro está que pues no sería una práctica correcta y por eso se le denomina como una práctica desleal de comercio exterior. Ahora, es claro está que pues estas prácticas, tanto la discriminación de precios como la subvención, van a tener repercusiones en el desarrollo de la economía y de la producción nacional. Entonces, nos dice, pues, ¿cuáles van a ser esas repercusiones? Y básicamente nos habla de un daño grave, que es cuando, ya sea la subvención o la discriminación de precios, pues ya tuvieron un impacto negativo en México. En el artículo 39 nos habla acerca del concepto de daño grave. Nos dice que puede darse en torno a 3 supuestos. El primero de ellos es cuando hay un daño material causado a una rama de la producción nacional. Esto es que a determinado sector de producción en nuestro país, pues se le vea mermado, se le vea afectado su venta aquí en México por la importación de estos bienes. Creo que no nos va a costar trabajo pensar en algunos ejemplos, pero ahorita vamos a revisar algunos. El segundo supuesto es cuando haya una amenaza de daño a una rama de producción nacional. El tercero es un retraso en la creación de una rama de producción nacional. A lo mejor en México se estaba dando un realce, un repunte, o se estaba potenciando algún sector en específico de producción y de repente al empezar a aparecer en el mercado productos importados con precios muchísimo más bajos, pues este repunte en la producción nacional se va más bien para abajo. Ya hay un retraso y en vez de crecer como debió de haber sido, pues se ve afectado por la existencia de estos otros productos con los cuales a veces ni siquiera se puede competir en precio. A lo mejor podríamos pensar de manera muy escueta, pues si los precios que ofrecen, no sé, los chinos son muy bajos, pues yo como proveedor nacional aquí en México, pues debo de tratar de igualar o de equiparar esos precios. Pero lo cierto es que a veces eso no es posible o es completamente irreal alcanzar un precio chino. ¿Por qué? Porque pues el mercado nacional a lo mejor no va a contar con esas cuestiones de apoyos económicos o de facilidades de parte del gobierno. Entonces, bueno, eso es cuando se considera entonces un daño grave. Aquí también tenemos precisamente un ejemplo de los más frecuentes, que es acerca de las hojas laminadas hojas de aluminio laminadas y roladas en frío en la producción nacional. Este es un tema súper reciente. En el 2019, me parece que en abril del año pasado, se dio una situación en la cual una empresa aquí en México, acerera, solicitó que se iniciara un proceso de investigación en contra de prácticas desleales detectadas por los productos chinos y taiwaneses, hablando concretamente de lámina de aluminio china y taiwanesa. Entonces, se determinó que ellos, al ser una acerera mexicana, al ser un productor nacional, estaban sufriendo un daño grave por la importación de estos productos a un precio muchísimo más bajo al del mercado internacional y claro está al precio que ellos, mexicanos, estaban ofreciendo este laminado. Ahora, en el artículo 40, para entender un poquito esta parte del daño grave, nos dice, como lo vimos en los 3 supuestos, pues que el daño grave es en torno a algún ramo de la producción nacional o alguna rama. Entonces nos explica en el artículo 40 qué vamos a entender como esa rama de producción nacional. Nos dice que se va a entender como el total de los productores nacionales de mercancías idénticas o similares o aquellos cuya producción conjunta constituya una proporción importante de la producción nacional total.
Si a lo mejor nos parece muy rebuscada esta definición, pues podemos pensar también en ejemplos claros. Aquí en México, durante muchos años, pues ha sido bastante popular la industria del calzado. A lo mejor pensamos en lugares como León, Guanajuato, donde prácticamente la ciudad, ese es su giro, ese es su pan nuestro de cada día, ¿no? La producción de calzado. Entonces, pues una rama de producción nacional bien identificada aquí en nuestro país, pues es esta de los zapatos. Y de hecho, esta industria del calzado ha sido bastante lacerada aquí en México y ahorita vamos a ver por qué. En el caso del artículo 41, determinación de la existencia de daños materiales a la rama de producción nacional, nos dice que puede darse en tres sentidos. El primero es por volumen de importación. A lo mejor es ya bastante la importación que se está dando de otros países con esos precios subvencionados a nuestro país, y al ser tan amplio ese volumen ya se comió al mercado nacional. En el supuesto 2, bueno, tenemos el efecto sobre precios de productos idénticos o similares. A lo mejor no es que esté llegando un montón de calzado de China o de Brasil, sino que el calzado que logra llegar al país, independientemente del volumen, trae un precio tan bajo que obliga a los productores nacionales del mismo producto a bajar sus precios. Entonces, si está llegando calzado chino a 200 pesos y León ofrece su calzado a 300 pesos, como por la presión de ese producto chino se va a ver la necesidad de bajar de 300 a 200 el precio de sus zapatos. Y para el caso 3 tenemos efectos causados o que pueda causar que incidan en lo económico, producción, ventas o participación del mercado. Que esto creo que es pues como lo más palpable, ¿no? A lo mejor empezamos a notar que independientemente del volumen o del precio, la gente empieza a consumir más de esos productos chinos y simplemente dejan de adquirir lo que yo en el mercado nacional o como productor nacional puedo ofrecer. Y por eso tenemos aquí el pequeñito ejemplo, ¿no? De cuánto sería la producción nacional de unos tenis, 500 pesos contra una importación del mismo producto, también de tenis, mismo producto, llámese idéntico o similar, en 200 pesos. ¿Cómo puede competir o cómo puede ponerse al mismo nivel la producción nacional con un precio tan bajo? En el artículo 42 nos habla acerca de cuándo existe ya dados estos daños graves identificados, cuando hay una existencia de una amenaza ya un poquito más de alcance a la producción nacional. Nos habla de nuevo cuando hay un incremento en las importaciones desleales, cuando hay un aumento de las exportaciones del país proveedor, cuando los precios son más bajos y cuando se afectan las existencias del producto. Y por eso reiteramos o retomamos este ejemplo del calzado chino, que ha sido un tema que trae azorado a México desde hace mucho tiempo. De hecho, hoy ya no es solo el calzado chino, también se habla de importaciones de este producto de Brasil, que han afectado bastante pues a una comunidad entera, ¿no? Que es un municipio, que es León. Ok, vamos a hablar sobre las medidas de salvaguarda. Nos dice el artículo 40 que se regulan o restringen temporalmente las importaciones de mercancías idénticas, similares o directamente competidoras a la producción nacional en la medida necesaria para prevenir o remediar el daño grave que ya comentaba mi compañera Daz en cuanto a la rama de producción nacional del que se trate. Es por eso que pues, se le aplican aranceles específicos, se les valoren, permisos previos y cupos máximos que ya se comentaron anteriormente. En esta parte tenemos un ejemplo que es el del calzado, sombreros y demás tocados, paraguas, quitasoles y bueno, la fracción 6404-1105 nos dice que se tiene un arancel a la importación del 30% justamente para cuidar toda esta parte de la rama de producción mexicana. Ok,
Medidas de salvaguarda, otro ejemplo, bueno, es el arancel del 30% del calzado de la mujer. Okay. Tenemos medidas de salvaguarda, artículo 46, el daño grave, como lo comentaba también, es el menoscabo general significativo de una rama de producción nacional. También tenemos como ejemplo la fracción 6204-6201, donde aplica el 30%, y la amenaza de daño grave, que es la clara inminencia de un daño grave a una rama de la producción nacional, como se ha venido mencionando. Sí, aquí a lo mejor la parte de diferencia entre el daño grave y la amenaza, daño es cuando ya sucedió, ya tuvo lugar, y la amenaza es cuando se detecta que conforme vayan creciendo esas importaciones de productos subvencionados o con discriminación de precios, pues va a haber ya una afectación real. Y por eso notamos impuestos tan altos, estamos hablando de un 30% para prendas de vestir. ¿Por qué? Porque es precisamente un ramo de producción nacional que México quiere cuidar y quiere proteger a toda costa. Ok, después el artículo 48 nos habla del daño amenaza, nos dice el ritmo y la cuantía del aumento de las importaciones del bien en cuestión en términos absolutos o relativos. Como punto número 2 tenemos la parte del mercado interno y absorbida por las importaciones en el aumento, y los cambios en los niveles de ventas, producción, productividad, utilización en la capacidad instalada, ganancias o pérdidas, empleo y precios. Okay, el artículo 50 nos habla sobre la solicitud que podrá ser presentada por organizaciones legalmente constituidas, personas físicas o morales productoras, que es lo que les comentaba Das, que una empresa mexicana de aceros bueno, metió esta solicitud para que no siguiera afectando el mercado mexicano. Como punto número 1 tenemos de mercancías idénticas o similares, aquellas que estén importando o pretendan importarse en condiciones de prácticas desleales, es decir, que le pegue al mercado mexicano. En el caso de medidas de salvaguarda de mercancías idénticas, similares o directamente competidoras a aquellas que se estén importando en tal cantidad en condiciones tales que causen un daño grave o amenaza en cuanto a la rama de producción nacional. Aquí está más explicada la noticia, donde dice que Economía abre investigación antidumping a la importación de acero inoxidable de China y Taiwán. Nos dice que la solicitud fue hecha por la empresa Autocumpo Mexinos. Y aquí nos habla un poquito sobre la noticia. Pues que de acuerdo a la resolución publicada por las dependencias del Diario Oficial de la Federación, la empresa mexicana solicitó iniciar la averiguación el pasado 31 de enero de este año y bueno, ellos están reduciendo sus precios, lo que hace que la empresa mexicana pues baje en cuanto a producción. Todo esto pues provocó efectos negativos en sus volúmenes de producción y pues como consecuencia una caída en sus ventas y pérdidas de empleo, lo que afectó la producción nacional, que es lo que nos comentaba en la noticia y lo que también nos comentaba Das. Ok, ¿quiénes son las partes interesadas en este procedimiento? Pues los productores, los importadores, exportadores, personas morales extranjeras y las que tengan ese carácter en los tratados o convenios comerciales internacionales. Obviamente, pues a las empresas mexicanas son las que más deben estar enteradas y deben estar al pendiente de toda esta parte para que su producción no baje y la economía siga en pie. Sí, de hecho, pues van a notar, como bien dice Lynn, la parte esencial son los productores o las empresas mexicanas. Pero si notan, pues hay otras figuras que a lo mejor pueden ser un poquito más extrañas, como el caso de los importadores, hablando en plural. A lo mejor no solo va a tener repercusión para un solo importador, sino si hay
10 empresas adquiriendo laminado, como el del ejemplo de China o de Taiwán, pues todas ellas les afecta que el productor nacional haya puesto una solicitud de procedimiento en esta materia, porque ya no va a poder, en caso de ser aceptada y de seguir el proceso y de que se determine que hay una práctica desleal, el importador ya no va a poder seguir realizando sus compras a estos mercados, y ahora va a tener que comprarlas en el mercado nacional o buscar alguna otra alternativa que ya no le implique seguir adquiriendo el producto a ese precio tan bajo. Y por eso, en ese sentido, también nos habla acerca de personas morales extranjeras, que no van a ser otros más que los proveedores o todas estas empresas de proveeduría, ya sea chinos o taiwaneses, son los que venden el producto a precios tan bajos. Por eso a lo mejor notamos que hay partes interesadas que no parecerían ser lo primero en lo que pensamos, pero sí forman parte del proceso y sí se citan en este artículo porque cuando se realiza el proceso de procedimiento, la autoridad pide la perspectiva o pide participación de todas ellas para precisamente lograr una resolución lo más certera posible. Ok, y aquí vamos a hablar sobre el proceso de solicitud, y como primero tenemos que para aceptar la solicitud y declarar el inicio de una investigación se tomará 25 días. Y después de esos 25 días se va a requerir a la persona que solicitó pues este trámite, mayores elementos, pruebas o datos para poder dar seguimiento, y esto se va a llevar 17 días. El siguiente paso, en caso de que no se cumpla con estas pruebas o con los datos que se les están solicitando, se desechará la solicitud cuando no se cumpla pues con todos estos requisitos y llevará 20 días. Para que las partes interesadas a quienes se envíen los formularios utilizados en una investigación y presenten los argumentos, es decir, que sí presenten todo lo que anteriormente se les solicitó, se llevará 23 días con información y pruebas en recabar toda esta parte. Después, el siguiente punto es resolución preliminar, donde se dictará la cuota compensatoria provisional, que será utilizada 45 días. Después se va a continuar con la investigación administrativa y se va a concluir con la investigación administrativa. Todo esto llevará un aproximado de 90 días. Y por último, la resolución final, donde se dictará la cuota compensatoria definitiva y se va a revocar la cuota compensatoria provisional que anteriormente se mencionaba de 45 días. Y por último, se declarará concluida la investigación administrativa. Todas las partes interesadas que quieran realizar pues todo este trámite les llevará pues varios días y es un proceso largo, pero de alguna manera necesario para que no afecte a la producción. De acuerdo al artículo 62, nos dice que las cuotas compensatorias serán equivalentes en el caso de la discriminación de precios a la diferencia entre el valor normal y el precio de exportación. Es decir, se tratará de que los precios se igualen al del mercado nacional para que a la entrada no afecte tanto. Las cuotas compensatorias podrán ser menores al margen de la discriminación de precios o al monto de la subvención, siempre y cuando sean suficientes para desalentar a la importación de mercancías en condiciones de prácticas desleales. Lo mismo, toda esta parte se va a regir dependiendo del costo que hay en el mercado, y sobre ese van a ser pues las cuotas que se les colocarán a la importación. El artículo 65 nos dice que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público procederá al cobro de las cuotas compensatorias provisionales y definitivas. La Secretaría es la que se encarga del cobro de estas cuotas. Tenemos aquí un ejemplo de tubos laminados y nos dice que su arancel es del 15%.
Ok. También tenemos aquí lo que comentaba pues la noticia y desde anteriormente, bueno, mi compañera se los había comentado en cuanto a aranceles, en la fracción 73041901 nos dice que solamente que es el país de origen sea China, se le va a aplicar la cuota compensatoria definitiva de $1,568.92 por tonelada métrica. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, el inicio de todo esto fue una investigación antidoping y luego pues ya se siguen los, bueno, son los siguientes pasos. Y para llegar a la resolución final, que fue esa cuota que se encuentra por el momento. De acuerdo al artículo 67, nos dice que las cuotas compensatorias definitivas estarán vigentes durante el tiempo y en la medida necesario para contrarrestar el daño a la rama de producción nacional. El artículo 68 nos habla sobre las cuotas compensatorias definitivas que podrán revisarse anualmente a petición del parte o en cualquier tiempo del oficio por la Secretaría. Y en el artículo 70 nos dice que las cuotas compensatorias definitivas se eliminarán en un plazo de 5 años, contados a partir de la entrada en vigor. Pues este es un procedimiento de revisión anual y se hace obviamente un examen para determinar la vigencia de la cuota compensatoria. Bueno, nos habla también sobre el procedimiento en materia de medidas de salvaguarda, el artículo 77. La vigilancia de las medidas de salvaguarda podrán ser hasta de 4 años y prorrogable hasta por 6 años más. En cuanto al artículo 78, nos dice que el Ejecutivo Federal podrá establecer medidas provisionales de salvaguarda en un plazo de 20 días en circunstancias críticas. Y en cuanto al artículo 79, la duración de las medidas provisionales no excederán de 6 meses. El artículo 89b nos habla sobre qué es lo que se considera ilusión de cuotas compensatorias a medidas de salvaguarda. Como primer punto tenemos la introducción de insumos, piezas, componentes con objeto de producción o realizar operaciones de montaje de la mercancía. Tenemos también la introducción de mercancías con insumos, piezas o componentes integrados o ensamblados en un tercer país. La introducción también de mercancías del mismo país de origen, que la mercancía esté sujeta a una cuota compensatoria o medida de salvaguarda, y la introducción de mercancías importadas con una cuota compensatoria o medida de salvaguarda menor a la que le corresponde. Y aquí tenemos como ejemplo un celular. En el artículo 90 nos dice la consolidación y la mejoría cuantitativa y cualitativa de las exportaciones de productos manufactureros, agroindustriales, servicios y tecnología mexicano. ¿Cómo se logra que todo esto ayude al mercado? Con programas anuales con los organismos representativos de sectores productivos a fin de realizar una eficaz asignación de recursos. ¿Cómo se logran estas actividades de promoción de exportaciones? Bueno, tenemos a aprovechar los logros alcanzados en negociaciones internacionales. También pues existen los proyectos, la facilitación de proyectos de exportación con prioridad a las pequeñas y medianas empresas y obviamente pues ayudando a resolver problemas para entrar al mercado internacional y establecer un programa permanente de regularización y simplificación administrativa.
Y pues también algo importante es proporcionar los servicios de apoyo del comercio exterior y los beneficios que de los programas de fomento. Aquí, de acuerdo al artículo 91, tenemos que para promover la exportación se impulsan programas de promoción vinculadas, como ya los mencionamos, que se haga referencia a su infraestructura, a su capacitación, a la coordinación, organización, financiamiento, administración fiscal y aduanera. Dentro de ellas, o bueno, dentro de los programas que se encuentran, es el de operador económico autorizado, también se encuentran involucradas pues las aduanas, con apoyo de todo esto, y la ventanilla única, por mencionar algunas. Otra parte importante es el Premio Nacional de Exportación, que nos los menciona en el artículo 92. Nos dice que tendrá por objeto reconocer anualmente el esfuerzo de los exportadores nacionales y de instituciones que apoyen a la actividad exportadora. Esto pues con la finalidad de que el procedimiento para la selección de los ganadores del premio, las diferentes categorías del permiso y la forma de usarlo. Esto para incitar obviamente a las empresas a que exporten, a que se unan más a esta parte. En el artículo 93 nos habla sobre infracciones. Si bien es importante cumplir con cada uno de estos y saber qué es lo que tienes que cumplir, también es importante conocer qué es lo que sucede si no lo cumples. Tenemos infracción y obviamente habrá una multa si se realiza esa infracción. Tenemos la primera, que es la de falsificar datos o documentos, omitirlos o alterarlos con intención fraudulenta o por negligencia grave. En cuanto a permisos, cupos o marcado de origen, esto lo llevará a una multa de 2 tantos del valor de la mercancía exportada o importada. Eso en caso de que se falsificaran los datos. También tenemos una segunda infracción, que es destinar la mercancía importada a un fin distinto a aquel en el cual se expidió el permiso de importación. Es decir, si expidieron un permiso para que se importara a México, pero se lo llevan a Canadá, pues obviamente será una multa. Esa multa es de 2 tantos del valor de la mercancía importada. La tercera infracción, que es proporcionar datos o documentos falsos u omitir los reales, alterarlos para obtener una aplicación de cuotas compensatorias o medidas de salvaguarda. Esta es una multa por el valor de la mercancía importada en el periodo de investigación. ¿A qué se refiere? Que, por ejemplo, ya se dio cuenta la autoridad que tus documentos posiblemente son falsos, pero tú sigues importando una mercancía. Entonces, durante ese proceso de investigación, tú sigues importando esa mercancía debido a que no se te ha pues declarado que realmente es falso, tú sigues importando y entonces la cantidad de mercancía que tú sigas metiendo va a ser pues tu multa, el valor de esa mercancía. Ok, luego tenemos otra infracción, que es divulgar información confidencial o utilizar esta para beneficio personal. Bueno, en esta su multa es proporcional al prejuicio que se ocasione o al beneficio que se obtenga por la divulgación de dicha información. Estas multas se impondrán independientemente de las sanciones penales y civiles que corresponden a los términos de legislación aplicable. Para la imposición de las multas, se deberá oír previamente al presunto infractor, es decir, pues que posiblemente esta persona pues pueda defender que no aplica dicha infracción. Nos habla el artículo 94 sobre se puede interponer cuando se trate de resoluciones
Primero, bueno, que sea marcado de país de origen o que se nieguen permisos previos a la participación en cupos de exportación e importación, cuando se tenga la certificación de origen, o cuando sea abandonada o desechada la solicitud de inicio de los procedimientos de investigación, que es lo que mencionábamos al inicio, que es el punto 3 del proceso para realizar esa solicitud. Cuando se concluya la investigación sin imponer una cuota compensatoria, y por último, cuando lo determinado las cuotas compensatorias definitivas. Ok, luego hablaremos sobre el recurso de revocación. De acuerdo al artículo 95, nos dice que el recurso a que se refiere este capítulo tiene por objeto revocar, modificar o confirmar la resolución impugnada a los fallos que se dicten y se contendrá lo fijado del acto reclamado. Los fundamentos legales en que se apoyan a los puntos de resolución, esto por el Código Fiscal de la Federación, y se tramita y resolverá conforme al Tribunal Federal de la Justicia Administrativa. Dentro también del recurso de revocación, el artículo 96 nos dice que reglas para interponer el recurso de revocación en el caso de resoluciones y actos de cuotas compensatorias. En el artículo 97 nos habla sobre la opción de los interesados para acudir a los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia de prácticas desleales. Y en el artículo 98 sobre las reglas a que se someterán los recursos relacionados con las resoluciones de las investigaciones de las cuotas compensatorias. Y bueno, de momento, con el artículo 98 es que se concluye toda la revisión de la Ley de Comercio Exterior. Posteriormente, la segunda sesión que tendría lugar el siguiente jueves sería ya empezar a revisar los temas de la ley aduanera, que obviamente es mucho más extensa y a lo mejor ahí implica un poquito más de tiempo y detenimiento. No sé, tenemos todavía un poquito de tiempo por si gustan pasar a la sesión de preguntas y respuestas en cuanto a esta primera parte. Pueden abrir sus micros o si lo prefieren compartirnos las dudas en el chat. Parece que hay algunas, vamos a revisar. Por aquí nos pregunta Luis Ordaz, ¿cuál es el monto en dólares de mercancía que puede ingresar a México sin pagar algún impuesto de importación, sobre todo de equipo de cómputo? Para es una cuestión muy puntual, o sea, se requeriría ver como el tipo de mercancía en general. Estamos hablando de equipo de cómputo, pero pues lo mismo puede ser un procesador, puede ser una lap, puede ser un disco duro, qué sé yo. Y en realidad también dependería una laptop, ok. Dependería también de cómo es que se realice ese proceso de importación. Pienso yo que a lo mejor estaríamos hablando de una cuestión de paquetería. Si lo haces de esta manera, a través de un FedEx, de un DHL, tienes permitido un monto de $1,000 para realizar pues tu importación en este sentido. Pero sí habría que ver como que todas las variables, ¿no? De dónde las traes, bueno, de dónde vas a traer esta laptop, cuál es el valor de esta laptop, otras cuestiones de qué manera te la van a enviar y sobre todo porque algunas cuestiones de equipo de cómputo tienen por ahí alguna NOM asignada. Entonces, igual te invito, Luis, si gustas pasarnos más información acerca de tu equipo, primero para determinar la fracción arancelaria y ver de ahí qué se desprende y qué conllevaría. Pero bueno, hablando en términos generales, pues podríamos tomarle esos $1,000 que te permiten las paqueterías para realizar este tipo de trámites, bueno, de importación. No sé si haya por ahí alguna otra consulta o estaríamos concluyendo por el día de hoy con esta primera sesión.
Parece que en cuanto a ley de comercio exterior no hay más consultas, salvo que alguien quiera igual agregar algo por medio de su audio. En lo que se animan, les comento. Esta es la primera sesión de 5 para que ustedes tengan la posibilidad de obtener su constancia de participación. Es necesario que nos acompañen durante estas 5 sesiones para que tomen el contenido completo del curso y pues puedan sin problema recibir su constancia. Obviamente esta se emite ya hasta el final, hasta una vez concluido el curso. En la última sesión, como algunos de ustedes ya sabrán, se les pedirá que nos apoyen completando un formulario con sus datos, con su correo y su nombre completo, pues precisamente para con esos datos generar su diploma. Si no hubiera ninguna otra pregunta o cuestión, pues quiero agradecer a Irene Romero por acompañarnos el día de hoy y pues nos estaríamos viendo aquí el siguiente jueves en la misma hora, a las 10, y les haríamos llegar los accesos correspondientes para que nos acompañen. Muchas gracias. Sí, buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. Una disculpa ahí por la interrupción. Sí tengo una pequeña pregunta. Para el caso de mercancías idénticas o similares, por el hecho cuando un artículo es susceptible de ser identificado con marca, modelo, número de serie, como a lo mejor poniendo el ejemplo del compañero de las computadoras o laptops, que son mercancías susceptibles de ser reconocidas por ese tipo de características, si no se transcriben esos datos en el pedimento como tal, que obliga el artículo como marca, modelo y número de serie, si no se asientan en el pedimento, es posible que en su momento a lo mejor la autoridad pudiera hacer su valoración en base a un desconocimiento porque no ostenta una marca, un modelo, un número de serie. A ver si entendí. La pregunta es que la autoridad al identificar todos estos números, ya sea marca, modelo, serie, pueda tomarlos en consideración para hacer la comparativa de precios en cuanto a mercancías idénticas o similares. ¿Sí va por ahí? ¿O? Sí va por ahí. Haga de cuenta que clasifican las computadoras del compañero como tal, equipo electrónico, laptops, ¿no? Uh-huh. Pero a lo mejor en el pedimento no omiten registrar la marca, modelo o número de serie de ese equipo porque es susceptible de ser identificado por su naturaleza, no lo asientan, entonces, pues obviamente ahí la autoridad puede marcar una sanción porque no transcribió la marca, modelo o número de serie. Exactamente, sí, de hecho, concretamente estos números de identificación, como pueden ser modelos, modelo, todos los que ya mencionó, sí representan una infracción para la autoridad. De hecho, ese es un poquito más un tema de ley aduanera en cuanto al artículo 36A, en el que entre otros requisitos nos dice que pues es obligación de los importadores cumplir con la transmisión de esa información, de esos números de identificación. Ahora, no sé si la intención a lo mejor de que se omitan en el pedimento es precisamente para que la autoridad no pueda referenciar el producto con un precio determinado, ¿no? ¿Sería así? Así es, así es. Ok, bueno, ahí entran pues varias cuestiones. Si estamos hablando a lo mejor de un equipo, pues para operarlo de la manera más práctica, digamos, pues sí convendría una paquetería. Si estamos hablando de un lote de laptops o de computadoras, sí estaríamos pues teniendo una falta grave al no hacer la transmisión de todos estos datos de identificación, y la propia, no solo la ley aduanera como requisito de importación nos lo va a hacer saber, sino que al momento de que nosotros identifiquemos la fracción para esa laptop, nos va a pedir el cumplimiento de ese punto.
Entonces, creo que ahí pues habría que también evaluar todo el contexto, ¿no? Si hablamos de una lab, si hablamos de un lote, si hablamos de qué circunstancia en concreto. Ok. Ok, gracias. No, al contrario, usted, Josué. ¿Algo más o estaríamos cerrando por hoy? Creo que ahora sí. Bueno, pues de parte de Negocios Paditradma y una servidora, Dacia Jiménez, les damos las gracias y los esperamos aquí el siguiente jueves. Buen día. Buen día, gracias. Ustedes.